Si un día el hombre coloniza Marte, una de las primeras cosas que hará será abrir una cafetería. Es una de las bebidas más complejas del mundo. $2 por una taza de café. 1 céntimo va para el caficultor. Cultivado en montaña. El café es el segundo producto legal más comercializado en el mundo después del petróleo. El café negro tiene el color de la gente que enriquece a su dueño. Es una semilla pequeña que tiene un enorme impacto político, social y económico en las personas. Esta es la historia épica de una bebida nacida en el mismo lugar que nacieron nuestros ancestros más antiguos. Durante la siguiente hora, veremos cómo el café nace de la antigüedad y se convierte en un medio oscuro para la evolución de la vida social, sexual, económica y política, fomentando lo mejor y lo peor de nuestra civilización. Desde las colinas de Etiopía hasta las marinas de Seattle, en el mundo se bebe 500.000 millones de tazas de café al año, la mitad en el desayuno. Cada mañana, en todo el planeta, cada persona prepara café de su forma favorita. Pocos rituales matutinos son tan placenteros como una buena taza de café. Las conversaciones han tenido café de por medio durante cientos de años. Triple, 2% latte. Es una bebida social y romántica. Es una experiencia teatral. La experiencia del café cambia culturas y vidas donde quiera que vaya. Inicia romances y revoluciones. Todo por esta potente infusión oscura. Es negro y aclara nuestro cerebro. Así que produce luz en la mente. Es algo que pasó por el fuego, así que tiene una atracción algo diabólica. Sí hay magia negra asociada al café. Como una bebida esencial por las mañanas, a través del café se ingiere la mayor cantidad de la droga legal más consumida en el mundo. Si mañana retiraran el café del mercado mundial y no existiera ningún producto similar, la gente enloquecería, se pondría así. Desde la semilla hasta la taza, más de 25 millones de personas viven en parte del café. 100 millones más dependen del café para sobrevivir. La historia del café comienza con un grano verde escondido de la cereza roja del cafeto. Algunos dicen que es mágico, otros que es maléfico. Pero sin importar lo custodiado que ha estado, ni los reyes, ni los comerciantes, ni los sacerdotes pudieron evitar que se esparciera por el mundo. Pues tarde o temprano, todos son seducidos por el grano irresistible. Esta historia comienza hace 1000 años, en las profundidades de un bosque antiguo, en una tierra muchas veces llamada la cuna de la humanidad.
Nadie sabe quién o cuándo se descubrió el café, pero sabemos que fue en Etiopía. El café aún crece sin cultivarlo en las montañas de Etiopía. Y hay una leyenda llamada El Cabrero que tiene tanto sentido como cualquier otro mito creacionista. Un cabrero llamado Caldi inventaba canciones todo el día, mientras veía a sus cabras buscando comida. Al final del día, las llamaba con su flauta para que lo siguieran. Un día las cabras no volvieron. Caldi volvió a tocar su flauta. Las cabras no volvían. Confundido y cansado, fue a buscarlas. Cuando Caldi las encontró, estaban balando y corriendo emocionadas. Las observó y se dio cuenta de que las cabras masticaban las hojas y los frutos de un árbol que nunca había visto. Pensó que era la causa de la situación. Caldi decidió probar los frutos. De repente sintió emoción y una gran energía. Comenzó a bailar y a cantar y le dieron ganas de escribirle poesías a su novia. Supuestamente así se descubrió el café. Los etíopes son los primeros en recolectar café en el bosque. Es probable que, como en la leyenda de Caldi, las cerezas del cafeto al principio solo sean masticadas, o que se muelan los granos con grasa para hacer una barra de energía. Tiempo después, los etíopes preparan las hojas en agua hirviendo como un suave té. Fue en el siglo XV cuando alguien, quizá por accidente, tuesta los granos y descubre su delicioso aroma. Lo muelen y preparan una potente bebida. El café. Todo etíope sabe que el café nació en Etiopía. Los etíopes están orgullosos de su café, no solo en las zonas de cultivo. Los etíopes beben café por la mañana como algo prestigioso. En la casa de cualquier etíope preparan café antes de cualquier comida. El café es una bebida familiar. Une a los amigos y a las familias. El café es herencia y orgullo de la cultura de Etiopía. La nieta de Haji Mohammad prepara una elaborada y centenaria ceremonia con el café. Solo las mujeres de la casa pueden tostar los granos. Cuando comienzan a crujir, las coloca en una bandeja de metal para que los espíritus de la fertilidad y la prosperidad los bendiga. La ceremonia conmemora el viaje de 3 jeques que se adentraron en tierras salvajes en su búsqueda de Dios. Dicen que cuando iban a morir de hambre, Dios se les apareció y les dijo que tostaran granos de café para alimentarse. Se hacen 3 servicios de café para honrar a los 3 jeques. La primera ronda se llama Abel, luego Tona y finalmente Baraka, que significa la bendición. La mujer llena las tazas desde arriba, para que el aroma se impregne en la habitación.
añade azúcar o a veces sal. La infusión es densa y fuerte, aún quedan algunos granos completos. Primero es servido al de mayor edad. Aunque los etíopes antiguos veneran su café silvestre, no pueden ocultar el secreto. Es solo cuestión de tiempo para que los traidores lleven granos de café al puerto árabe de Moca. Allí, los árabes comienzan el primer cultivo conocido de café, en las montañas de Yemen. Probablemente el nombre del café provenga de Yemen, no de Etiopía. El cultivo de café traspasó el Mar Rojo, así que los árabes lo realizaron en Yemen. En árabe, kawa significa vino. Creían que era un sustituto legal para el vino cuando el vino era ilegal. Creo que café viene de kawa. Algunos dicen que el nombre café viene de un pueblo etíope llamado Kafta. Otros dicen que ocurrió lo contrario. También dicen que café es una palabra antigua que denomina algo que quita el deseo de dormir. La verdad es que nadie sabe de dónde proviene el nombre. Los sufíes pueden realizar sus ritos de veneración gracias al control sobre el deseo de dormir. La vigorizante poción mejora sus trances mientras buscan la fusión con lo divino. Pronto, la infusión negra pasa de templo a templo como una bebida ceremonial sagrada. El café llegó a la sociedad árabe a través de los sufíes. Ellos eran de esas tierras. Tenían diferentes tipos de trabajos y se reunían para rezar. Luego volvían al trabajo y así seguían. Se llevaron la tecnología del café. Pronto pasó a la vida seglar. Las personas muy adineradas tenían salones especiales para beber café. Se convirtió en el ritual social durante cada visita. Aparecieron cafeterías para los pobres, quienes comenzaron a frecuentarlas. Se convirtieron en lugares de mucha interacción social. La gente jugaba allí, las prostitutas empezaron a ir. A medida que las cafeterías atraen a los pobres, el café es visto como una bebida que causaba problemas. No había lugares donde conocer gente y entablar conversaciones que reunieran a personas de diferentes estratos sociales. Nunca se había visto algo como las cafeterías. Eran consideradas como centros de vicios, de sedición y de posibles revoluciones, y con razón. La verdad es que sí se habla de política en las cafeterías. En 1511, el gobernador de Macao, Khair Beg, supo que la gente cometía actos lascivos y cosas terribles en las cafeterías, pero se molestó porque lo criticaban y se burlaban de él. Creaban versos satíricos sobre él. Así que decidió prohibir las cafeterías. Las personas se reunían, conocían a otras personas, se volvían traidores. Pero lo peor era que bebían café, una droga, un estupefaciente. El Corán prohíbe el uso de estupefacientes. Es un asunto serio en el Islam. De hecho, se castiga con la muerte. Intentó prohibir las cafeterías. Sin embargo, el sultán de El Cairo, su jefe,
que adoraba el café, revirtió la orden. Las disputas entre las clases gobernantes sobre las cafeterías incrementan la popularidad del irresistible grano. Los turcos conquistan el mundo árabe y heredan el café y su cultura. Rápidamente, el café ocupa un lugar en las vidas de la gente. Aunque el café sigue apareciendo en varios rituales caseros, los hombres turcos prefieren las cafeterías públicas. El café es importante en nuestra cultura. Los hombres se reúnen en las cafeterías. La gente venía a hablar entre rezos, pues no se habla sobre cosas mundanas en la mezquita. Los intelectuales, escritores y poetas iban a las cafeterías turcas. Debatían temas de actualidad, cual los presentadores de noticias de hoy en día. En las cafeterías se intercambiaba conocimiento. Las cafeterías son muy importantes para la comunicación entre personas y el café es primordial para ello. Aquí tenemos un dicho: el corazón no quiere café ni cafeterías, el corazón quiere un amigo, el café es solo la excusa. El café siempre ha sido importante para los hombres y las mujeres en Turquía, pero por una marcada separación sexual, las mujeres no pueden entrar en las cafeterías. Las mujeres del harén del sultán beben café en una atmósfera de lánguida sensualidad. Luego, la divina de la corte les lee la taza del café y les dice si están satisfaciendo al sultán y a quién él ama más. Hoy en día, una joven puede pedir que le lean el futuro en la taza de su café. El café y la lectura del café son importantes en nuestra cultura. Los jóvenes les sirven café a las familias que las visitan, como posibles novias o nueras. Si quiere casarse con el hombre, le pone azúcar al café. Si no, le pone sal al café y espera su reacción. Si el pretendiente en verdad quiere casarse con ella, se toma todo el café y no le presta atención al mal sabor. A medida que crece el interés por el café, los turcos protegen más a sus adorados granos. Fue un producto celosamente guardado, sobre todo después de la llegada del Imperio Turco Otomano. Esparcieron el café a lo largo y ancho del imperio, así que no querían que otros lo cultivaran. Era para mantener el monopolio antes de exportar los granos. Los servían para asegurarse de que no fueran fértiles. Se convirtió en un producto preciado y un objeto de contrabando.
Eventualmente, un indio llamado Baba Budán, probablemente sea cierto, adhirió varias semillas a su estómago debajo de la ropa, las sacó de contrabando y las sembró en la India. Luego los holandeses adquirieron semillas fértiles y las cultivaron en Ámsterdam. Los holandeses transportan el cafeto desde Holanda hasta su colonia en Java. Ahí esclavizan a los nativos para que cultiven café. Para 1683, los granos de moca y java son los más buscados y el café se dispone a conquistar Europa, junto con los ejércitos del sultán. Sucedió durante la invasión de un sultán árabe a Viena, quien, con un gran ejército, se disponía a conquistar el occidente. Llegó a las puertas de Viena, había rodeado la ciudad y estaba a punto de conquistarla. Toda Europa estaba en vilo. Intentaban decidir a quién enviarían a buscar refuerzos. Un polaco llamado Franz Georg Kolczycki había vivido en tierras árabes y hablaba su idioma. Así que se vistió como árabe y pasó por las líneas enemigas. Le pidió ayuda a las tropas francesas, quienes fueron y derrotaron a los árabes. Cuando huyeron, dejaron sus granos de café sin tostar. Nadie sabía qué eran. Creían que eran heces de camello, así que comenzaron a quemarlos. Kolczycki lo olió y dijo, eso es café, no lo quemen. Si no lo quieren, yo me lo llevo. Por haber vivido entre los turcos, Kolczycki conoce las técnicas para tostar y preparar el café. No tarda en abrir la Botella Azul, la primera cafetería de Viena. Como los turcos, le añade azúcar para endulzarlo. En Viena no les gustaba el pozo en el fondo, así que comenzaron a filtrarlo. Tampoco les gustaba el sabor del café solo, así que le agregaron leche. Así lo tomamos hoy en día. Salud. Salud. Este es un libro que perteneció a Isaac Newton. Con algo tan genial, hay mucho por preguntar. ¿Sabes quién fue Isaac Newton? ¿Fue quien dijo todo lo que sube tiene que bajar? Supongo que esa es una manera de decir. Bueno, ¿qué quieres saber sobre este libro? Quiero saber si es auténtico. ¿Le perteneció a Newton? El precio de la historia. Esta noche a las 9. Por History. En McDonald's todos los días de la semana hay un McTrio diferente por 44 pesos. ¿Y si al final de podar me da más hambre? Si quieres más, hazlo doble. Porque ahora en McDonald's, lo grande puede ser más grande. Hemos fracasado una y otra vez. Ya nadie se deja engañar porque siempre con Best Day lo que ven es lo que pagan. Y miren lo que viene. Acapulco desde 30 pesos. O esta otra para irse a Cancún desde 34 pesos. Pero esta oferta ya es demasiado. Las Vegas desde 33 pesos al mes. Y todas pueden pagar a mensualidades sin intereses con tarjetas de crédito participantes. ¡Pues tenemos que hacer algo! ¡Irnos con Best Day de vacaciones! Mejor aún, yo tengo un plan. Best Day, la experiencia más confiable en viajes. Los Juegos Olímpicos London 2012, totalmente en vivo por Terra, velos como nunca antes. En Cartagena de Indias, ciudad costera y joya del Caribe colombiano, sus visitantes encuentran los más diversos atractivos gracias a su rica cultura e historia.
La ciudad amurallada de Cartagena de Indias destaca por su imponente arquitectura y belleza. Rodeada por una gran muralla que sirvió de fortificación, la adornan también balcones, plazoletas, iglesias, casonas, claustros y callejuelas coloniales, conformando un atractivo centro histórico que junto a los lujos modernos ofrece a sus visitantes todas las comodidades de un destino con encanto. Colombia. El riesgo es que te quieras quedar. Mientras los vieneses originan la forma moderna de beber café, la perfección de la cultura cafetera ocurre en Italia. Sin embargo, donde quiera que llega, la exótica bebida encuentra resistencia. Por alguna razón, el café llegó a Europa y fue visto de manera negativa. Parecía que se tratara de algo malo que llegaba y que iba a gustarle a todos. Los turcos tomaban café en cafeterías donde no iban las mujeres. También tenían casas de baño prohibidas para las mujeres. Además, en algunos regimientos turcos había homosexuales. Entonces, como el café era la bebida de los turcos, comenzaron a asociarlo con la afeminación. Esa actitud llegó a Venecia. Fueron muchas cosas que la gente creía debido a que el mundo musulmán estaba cerrado al occidente. Los sacerdotes italianos consideran a los turcos y a su bebida negra una amenaza contra el cristianismo. Le pidieron a Clemente VIII que prohibiera la práctica musulmana de beber café. Pero cuando el Papa lo prueba, le parece tan delicioso que decide bautizarlo. Así, aumenta el contacto con los turcos que comienzan a comerciar con Venecia. Venecia ofrecía varios productos y los turcos, café. Al principio los venecianos fueron escépticos. Después de la apertura de la Florian en 1720, la primera cafetería de Venecia, los venecianos se acostumbraron poco a poco al café. En los siguientes 30 años se abren más de 200 cafeterías en Venecia. Había cafeterías para los burgueses y para los ricos. La Florian era para los ricos. Aunque a los venecianos les gustaba el café, mantenían sus distancias con los turcos y los demás extranjeros. El café La Avena de la Plaza San Marcos era muy conocido en el siglo XVIII porque en esa época los venecianos no querían a los extranjeros. El La Avena era la cafetería de los extranjeros y los venecianos no venían aquí sino al lado opuesto, a la Florian. Así que el La Avena era el punto de encuentro de los turistas de la época. El Café La Avena es conocido como la cafetería de Richard Wagner, pues él solía venir todas las tardes a las 5 con su esposa y sus hijos, y se sentaban a hablar con Carlo La Avena, mi bisabuelo. Aquí se sentaba en la galería superior, donde componía Tristán e Isolda o el segundo acto de Parsifal. Se reunía con otros músicos y tenían una especie de club de músicos en esta cafetería. El alemán Richard Wagner compone en La Avena, mientras el italiano Giuseppe Verdi compone en la Florian. A ninguno les pasa por la mente cruzar la plaza para conocer al otro mundo.
Mientras Wagner y Verdi batallan musicalmente, otros sueñan con el amor y el café es su elixir. Tanto la Florian como el La Avena son frecuentados por mujeres. Así que el famoso Casanova pasa horas en ambas cafeterías. Por ser uno de los pocos venecianos que buscan romances en ambos lados de la plaza, lo conmemoran con un café que lleva su nombre. Probarán nuestro café Casanova. Esta es la receta secreta con las especias y este es el expreso. Vamos a mezclarlos. Y lo completamos con crema batida. Se llama Casanova porque es una receta antigua y tomamos las especias del siglo XVIII. Si pruebas este café, la mezcla es increíble. Los italianos adoran el café y han enriquecido la cultura cafetera del mundo. En la cafetería Illy de Trieste, los baristas aprenden el arte de presentar las tazas de café más deliciosas. Su obra maestra es el cappuccino magisterial. Lleva ese nombre por el parecido con el color de la vestimenta de los monjes. Generalmente, al menos los italianos lo beben por la mañana. Ernesto Illy, el abuelo del café italiano, sabe cuán lejos han llegado desde los métodos antiguos de preparación. Otros europeos han desarrollado diferentes sistemas de preparación de café, pero para los impacientes italianos demoran demasiado. Los napolitanos son muy impacientes. Uno que tenía un amigo en Milán dijo, ¿puedes darte prisa? No quiero esperar 6 u 8 minutos. Ponle presión. Le puso presión y así nació el expreso. El expreso es fuerte en sabor, aroma y textura, pero no tiene mucha cafeína. No da tiempo de extraer toda la cafeína. El arte del expreso está en dejar de extraer cuando todo lo bueno está en la taza y lo malo fuera de ella. Aproximadamente en 1,5 onzas. Por eso se sirve en una taza pequeña, pues la tentación de agregarle agua para llenar una taza más grande podría arruinar un expreso perfecto. Es contradictorio, es fuerte en sabor y olor, pero bajo en cafeína. Por eso los italianos pueden tomar 10 cafés expresos en Italia y cuando toman 10 tazas de café en Estados Unidos, tiemblan por el exceso de cafeína. Si quieres estimular tu cuerpo, darle energía, tomas efedrina, pero no te relajas. Si quieres relajarte, tomas una copa de vino, pero pierdes energía. Solo el café te da energía y te relaja. Por eso el café es tan mágico. Entiendo que la gente pensara que el café era mágico porque en verdad lo es. Las cafeterías siempre han sido lugares de encuentro de artistas e intelectuales.
un lugar para darle expresión a erupciones de imaginación e ideas inspiradas en la cafeína. El novelista francés Balzac escribió sobre el café: mientras bebía sus rutinarias 40 tazas, las chispas llegan al cerebro. Y la caballería de las comparaciones se despliega con magnífico galope. Estamos en el medio del Triángulo Dorado. El café de flor a mi izquierda, famoso por la visita de escritores y estrellas de cine. Aquí está el Dumago, otro café literario lleno de escritores y filósofos. Detrás de mí está el Brasserie Libre, especializado en políticos, jefes de Estado y estrellas de cine. Los franceses ahora son famosos por su café, pero tardaron un poco. En los años 1600, el sultán turco, que era embajador en París, causó una locura por todas las cosas árabes. Los franceses usaban especies de turbantes, se acostaban y se sentaban en cojines y bebían café. Así que el café invadió París. Los franceses están enamorados del café, pero no saben prepararlo. Procopio del Cortel, un italiano, aprovecha esta oportunidad. En 1686 inaugura el café Le Procop y le presenta el café francés a los franceses. Las primeras en seguir la nueva moda son las mujeres. Venían porque podían elegir entre el té, el café, el chocolate y la repostería. Sobre todo un producto importado de Turquía, los primeros croissants. ¿Por qué croissant? Por el cuarto creciente de los turcos vencidos en Viena. Por otro lado, el café era considerado un afrodisíaco para los hombres. No es cierto, pero no importa. El café es una bebida de mujeres, así que, lógicamente, las mujeres lo preferían antes que el vino, que tenía la reputación de reducir la capacidad sexual del hombre. Los cafés eran frecuentados por mujeres aristócratas y por personas que querían conocer el lugar de moda. Incluso los hombres, pues allí había muchas mujeres hermosas. Así nació la sociedad del café. ¿Y por qué se asentó en Francia? Porque en París y el resto de Francia a la gente le gustaba conversar. La conversación marcó el éxito del café. La conversación no distingue entre clases, no distingue entre sexos, razas ni religiones. Era algo inédito. Desde los primeros días de Le Procop, los franceses se han reunido en cafés para discutir y debatir. Il y a des mecs qui ont besoin d'un espace vital où ils font. Parce que plus on a d'espace vital, plus on consomme et plus on fait de la merde. Et c'est peut-être comme ça que les problèmes se régleront. On peut dire, par exemple, La conversación se convierte en un arte, ahora que el café reemplaza al vino y a la cerveza. Todos bebían. Los hombres, las mujeres, la alta sociedad, los pobres. Bebían mucho. En Alemania, Holanda e Inglaterra bebían aún más. En Francia, bajo el mandato de Luis XIV y Luis XV, en los siglos XVII y XVIII, un hombre bebía un promedio de 7 u 8 litros de vino al día, además de 1,5 litros de alcohol puro. Trabajaban entre 14 y 15 horas diarias. Incluso los niños bebían. En Europa la población fue alcohólica durante décadas. De repente el café permitió que aparecieran lugares donde la gente podía comunicarse y beber
sin alcohol. Los europeos están sobrios y alertas y pueden apreciar su entorno. Alrededor de las mesas de mármol de sus cafés, los franceses discuten los acontecimientos diarios y consideran qué pueden hacer al respecto. Una vez más, el café estimula la fermentación social. Las cafeterías fueron muy importantes. Los dueños dejaban periódicos en las mesas, así que se convirtieron en lugares de importantes discusiones políticas. Era importante tener la cabeza despejada. La embriaguez no era buena para los planes de guerra o para los planes políticos. Muchos movimientos revolucionarios nacieron en cafés, es cierto. Por ejemplo, Marat, Robespierre, Danton y todas esas personas fueron decapitadas, pero cuando tenían sus cabezas allí podían hablar y planificar de verdad. Después de la toma de la Bastilla, Camille Desmoulins se reunió con sus seguidores en el Café de Foix, donde hizo su famosa declaración. Tomó una hoja de un árbol del Palacio Real y dijo: usemos la escarapela en el sombrero para reconocernos. Así, el Café de Foix se convirtió en el café de los revolucionarios. La tradición revolucionaria de los cafés vive en los ideales, la pasión y la intensidad de las nuevas generaciones, así como la tradición de los cafés como escenarios de grandes romances. Cuando era estudiante, entraba y salía de inmediato porque no podía pagar una taza de café aquí porque éramos pobres. Pero sí llegué a ver a Sartre y a Beauvoir en mesas separadas y quedé impresionada. Era estudiante. Claro que iba a los cafés, pues todos lo hacían. Los cafés son como teatros con vida. Se va a un café a ver, a ser vista, a buscar una mujer o un hombre, según tus gustos. Es parte de esta tradición, a ir al baño, a comprar cigarrillos si fumas, si aún fumas, a estar rodeada de gente. En una sociedad tan cerrada como la nuestra, puedes entablar una conversación en un café. O incluso comenzar una especie de relación después de hablar. Se puede hacer. No es grosero hablar con alguien, conocerlo y tal vez comenzar una historia de amor. Aunque muchos alegan haber abierto la primera cafetería de Europa, el honor es de un inmigrante judío del Líbano por abrir The Angel, increíblemente en Inglaterra. En ningún otro lugar las cafeterías tienen el efecto de un líquido que baña el país. Fueron los ingleses, por raro que parezca, pues los consideramos bebedores de té. Pero se convirtieron en los grandes bebedores de café. Para 1700 había 2000 cafeterías en Londres. Cada cafetería tenía su especialidad. Los escritores iban a una, los banqueros a otra y los marineros a otra más. Había un ambiente intelectual. Las llamaban
universidades de a penique, porque por un penique podías tomar un café y entablar conversaciones fantásticas. Claro que había curiosidad y la gente iba a esos establecimientos. Querían alejarse de los bares porque podían entrar a una cafetería y sin alcohol promover sus negocios. Así las cafeterías se convirtieron en el eje de la vida comercial de Londres. Estamos en el corazón de Londres. No mide más de 1,2 metros de ancho. De repente la atmósfera te transporta a hace 300 años. Aquí está lo más sagrado, la esquina del Jamaica Coffee House, donde Pascal Rosset abrió su primera cafetería en Londres en 1652. Pascal Rosset entró a este negocio por su jefe, quien tenía conexiones en Turquía. Traía el café y lo preparaba en su casa. Recibía a muchos invitados. A todos les encantaba el aroma de los granos de café tostados. Así que le dijo a su sirviente que debería abrir un local en la ciudad. Aquí lo hizo. Detrás tenemos la antigua Bolsa de Londres, establecida en el siglo XVI. Cuando abrieron las cafeterías en 1652, los comerciantes encontraron a dónde ir para alejarse del trabajo. Esto es Change Alley, un lugar muy importante para las cafeterías de Londres. Fue aquí donde Jonathan abrió su local para que los corredores fueran de la casa de bolsa a tomar café en la mañana, trabajaran, volvieran para almorzar y fueran a pasarla bien en la tarde. Las cafeterías de Londres dan pie a muchos negocios y muchas costumbres importantes. El Tatler, una de las primeras revistas de Londres, comienza como un panfleto que reporta los rumores y los debates más progresistas escuchados en las cafeterías. Se dice que la tradición de dar propinas se originó en las cafeterías, donde los clientes arrojan dinero en un frasco etiquetado para asegurar la prontitud. La compañía aseguradora de Edward Lloyd's comienza como una cafetería en la calle Lombard, donde van marineros y comerciantes. Dicen que la aseguradora Lloyd's of London nace porque es allí donde llegaban los capitanes de los barcos con reportes sobre cuándo llegaban y con qué carga. Era el lugar donde se intercambiaba esa información y donde se podían firmar contratos de seguros. Cuando Lloyd's Insurance se muda del área de la antigua Bolsa de Londres, construyen esta linda fachada para ver el nuevo edificio. Luego construyeron la estructura moderna que está a mis espaldas, lo que hoy conocemos como Lloyd's of London. El mundo social y comercial londinense siempre ha pertenecido a los hombres. Antes, las mujeres no podían entrar a las cafeterías a menos que trabajaran ahí. Como en París, las mujeres londinenses del siglo XVII asocian el café con el sexo. Pero a diferencia de las parisinas, las británicas excluidas de las cafeterías tienen una idea distinta. Existía la idea de que el café era malo para el sexo, de que afectaba el desempeño sexual del hombre. Estas ideas fueron interpretadas y mal interpretadas donde quiera que aparecían. Así que cuando el café llegó a Inglaterra, recuerda que era un país muy rico en esa época, se creía que era malo para la actividad sexual.
Se puede apreciar en el primer panfleto publicado por las damas de Londres en forma de queja. Entre otras cosas decía, cuando nuestros galanes llegan a casa, solo tienen húmedas las narices, solo tienen duras las articulaciones y solo permanecen erguidas las orejas. Eran muy graciosas. Los hombres publicaron una respuesta en la que decían que no era cierto, que el café añadía una esencia espiritual al esperma y los convertía en mejores amantes. La verdad era que las cafeterías estaban llenas de prostitutas. Las mujeres se quejaban porque los esposos se acostaban con Catherine, se tomaban una taza de café y cuando llegaban a sus casas y las mujeres querían relaciones sexuales les decían, lo siento, me tomé un café. Eso fue lo que pasó, pero la historia pasó de manera folclórica, de madres que les contaban a sus hijas los supuestos efectos del café. Las mujeres no tuvieron cabida en las cafeterías, así que se convirtieron en clubes exclusivamente para hombres. Había salas de té públicas en los años 1700, donde las mujeres y los niños podían ir, así que el té se impuso sobre el café por muchas razones. Existía un gusto por el té, y la gente hablaba sobre las últimas modas de la bebida. El té no solo es más sociable y democrático, sino más económico y fácil de preparar. Y los británicos, no muy conocidos por sus dotes culinarios, nunca aprendieron a preparar un buen café. El café era mucho más difícil de preparar. Había que tostarlo, luego molerlo y finalmente prepararlo. Preparar el café no es fácil. Pero los propietarios de las cafeterías pensaron, un momento, la hoja de té no se tuesta, está lista. Solo se agrega agua y se obtiene una bebida maravillosa. De repente, el té se popularizó. A las mujeres les gustaba. Había un ritual de presentación del té de la tarde. El encanto, la cortesía y la cultura del té era una experiencia muy agradable. Era un momento del día en que las mujeres podían hablar con sus hijos. Era algo familiar. Las importaciones de té aumentaron y el té representó una ganancia. La empresa British East India tenía el monopolio del té chino y querían venderlo. Al final del siglo XVIII, en Inglaterra se bebía principalmente té. Así, el té se estableció definitivamente y nos olvidamos del café. Hasta hace poco, un inglés bebía en promedio la misma cantidad de tazas de café en un año que un italiano en 2 días. Durante el resto del día, es hora del té. Qué placentero es preparar el té y qué placentero es tomarlo. Néctar. Mientras la popularidad del té crece en Inglaterra, lo mismo pasa con el café en Europa. En 1700, los europeos consumen 225.000 kilos de café. 100 años después, el consumo llegó a 45 millones. Y los franceses buscan expandir sus ventas. La oportunidad llega cuando un joven teniente francés enamora a una dama de la realeza. El teniente de Coulieu obtuvo un cafeto propiedad del rey después de seducir a una de sus amantes. Ella le dio la planta. Gabriel Mathieu de Coulieu lleva un cafeto a través del Atlántico. La cuidó con cariño.
Comparte la mitad de su ración de agua con la planta durante una sequía y la protege de los pasajeros envidiosos y otras amenazas. Un holandés le arrancó una hoja a la planta porque no quería que un francés fuera quien la llevara. Unos piratas atacaron el barco, así que tuvo que protegerla de ellos. También hubo una tormenta. Pero logra llevar el cafeto y plantarlo en Martinica. Sobrevive, y la mayoría del café cultivado en Latinoamérica proviene de esa planta. Pero tal como el deseo por el café estimula la era de la razón en la democracia, impone el colonialismo en América. Los franceses, como otros europeos, instalan plantaciones con esclavos para cultivar el preciado grano. Después de la llegada del cafeto de Culier a Martinica, el café se esparció, sobre todo en las colonias francesas, entre ellas la isla San Domingo, hoy en día Haití. Para 1790 la mitad del café del mundo se cultivaba en esa isla. Es impresionante. Pero los 100 esclavos llevados desde África. En 1791 se rebelaron. Lo primero que hicieron fue destruir las plantaciones de azúcar y café. Como resultado, Haití ha sido el país más pobre del hemisferio occidental. La lucha de los esclavos dura 12 años. En un intento inútil de recuperar Haití, Napoleón despliega sus tropas, pero no tienen éxito. Es la revuelta de esclavos más exitosa de la historia. Cuando Napoleón se entera de lo sucedido, exclama furioso: «Malditas colonias, maldito café». Es irónico que la razón por la que los esclavos se rebelaron en 1791 fuera que 2 años antes hubiera comenzado la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, en gran medida, fue planificada en cafeterías, y el café fue una de las razones de la revuelta. El café estaba revolucionando Europa, pero al mismo tiempo, los esclavos se rebelaron por cómo los obligaban a cultivarlo. Donde quiera que se ha introducido, el café ha producido revoluciones o cambios. El café, una fuente de placer en Europa, causará mucho dolor en África. ¿De dónde viene? Y en las colonias, ¿a dónde va? El irresistible grano está a punto de incendiarse al otro lado del océano y transformará las economías, la ecología y las políticas del continente americano. Senekala luwo, Senekala luwo, Senekala luwo, Senekala luwo. Aniche, anibara, Aniche, anibara, Aniche, anibara, Aniche, anibara.
que la luna